¿Cómo están, jóvenes? Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a ver este video. Este video es muy importante porque te va a ayudar a resolver las actividades que siguen. Sí, este tema nunca se ha visto en secundaria, es un tema nuevo para ustedes. Y son las funciones trigonométricas, o también llamadas razones trigonométricas, ¿sí? Este es el tema. Puedes ir haciendo tus anotaciones en tu libreta. ¿Ok? ¿Para qué sirven las funciones o razones trigonométricas? Bueno, aquí me dice que las funciones trigonométricas sirven en triángulos rectángulos para relacionar sus lados con sus ángulos. ¿Ok? En pocas palabras, sirven para encontrar medidas de ángulos y de lados de un triángulo rectángulo. Recuerda que tanto el teorema de Pitágoras como este tema, que son funciones trigonométricas, se aplican solamente a triángulos rectángulos. Eso es lo principal. Solamente a triángulos rectángulos. Entonces puedo encontrar ángulos, ya sea el ángulo A, el ángulo B, o cualquiera de sus tres lados. ¿Ok? ¿Recuerdas que cuando vimos el teorema de Pitágoras identificamos los catetos? ¿Sí? Aquellos catetos eran los que formaban el triángulo recto. ¿Sí? Ahora en las funciones trigonométricas pues tenemos que ahora identificar, aparte de que ya sé cuáles son los catetos, pues cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Ya en un video anterior les había explicado cómo identificar el cateto opuesto y cómo identificar el cateto adyacente. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar. Todo depende del ángulo que me estén pidiendo, que me estén dando como referencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo como referencia el ángulo A. ¿Sí? Si me dan como referencia este ángulo, ¿sí?, voy a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Okay? Tú ya sabes cuáles son los catetos, los que forman el ángulo recto. Entonces, de esos dos catetos, uno va a ser el opuesto y el otro va a ser adyacente. Así de fácil. ¿Cómo voy a identificar el opuesto? Bueno, pues es aquel que esté más retirado del ángulo que tengo de referencia o que estoy buscando. En este caso, el ángulo A. ¿Cuál es el cateto más retirado? Pues la altura de este triángulo. Por eso le llamo cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto más cercano al ángulo A? Pues la base de este triángulo. Por eso lo voy a llamar cateto adyacente. Entonces es la forma en que los vas a identificar. El ángulo más retirado, el lado más retirado al ángulo, cateto opuesto. El lado más cercano al ángulo es el cateto adyacente. Ok, ya que identifiqué los catetos, tanto opuesto como adyacente, pues tengo que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si en vez de el ángulo A me piden como referencia el ángulo B? ¿Sí? Olvidémonos del ángulo A, me voy a ir al ángulo B. ¿Sí? Aquí tengo el ángulo B y tengo que identificar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, aquí va a cambiar, porque cuál es el ángulo, el lado que está más retirado del ángulo B. Pues ahora es la base. Entonces a esto le voy a llamar, deja borrar porque aquí me equivoqué. Entonces, ¿cuál es el lado que está más retirado al ángulo B? Pues es el cateto opuesto, que viene siendo la base. ¿Y cuál es el ángulo más cercano? Aquí no le hagan caso a esto, es una imagen que tomé. Pues va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Ahora sí, anteriormente con el ángulo A, este cateto era el adyacente, pero ahora es el opuesto. ¿Por qué? Porque pues ya me está pidiendo el ángulo B. La referencia es el ángulo B. Ahora el opuesto es la base y el adyacente es la altura, ¿sí? O el lado que está a un lado del ángulo. Entonces, ya esto es muy importante.
identificar los catetos para poder entenderle bien a las funciones trigonométricas. Ok, ahora vamos a ver cuáles, ya que tienes identificado los catetos opuesto y adyacente, vamos a ver qué son las funciones trigonométricas. Bueno, hay muchísimas funciones trigonométricas. Nosotros en secundaria vamos a ver 3 y nos vamos a concentrar en estas 3: seno, coseno y tangente. ¿Sí? Aquí a un lado puse la abreviatura como aparece normalmente en las calculadoras o en los libros. Sin es el seno, cos, coseno y tangente, ¿sí? Para abreviar. Entonces, por ejemplo, las razones trigonométricas son las siguientes. La función seno, ¿cómo la voy a encontrar la función seno? Pues dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cómo voy a encontrar el coseno? Pues dividiendo cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cómo voy a ubicar el tangente? Dividiendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Tal vez ahorita estés así con la cara de que ¿y para qué me va a servir esto? Bueno, ya vamos, en otros videos vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Ahorita yo solo quiero que identifiques la función seno, coseno y tangente y cómo las vamos a encontrar cada una, ¿sí? Recuerda, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Yo normalmente las abrevio de la siguiente forma. Para encontrar el seno, pongo CO entre H, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, ¿cómo encuentro el coseno? Pues cateto adyacente lo abrevio CA entre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, bueno, ahora nos venimos a la actividad para entender para entender más lo que son funciones trigonométricas. Ok, me da la siguiente actividad. Aquí está. Me dan una gráfica con la ecuación y igual a 1.5x más 1 y me piden llenar esta tabla, ¿sí? Si tú observas la gráfica, tienes 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos en los cuales vas a buscar las medidas de acuerdo a esta tabla. Entonces vamos a irnos acá a la página. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí ya borramos. Ok, nos venimos a esta pantalla. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar las medidas del ángulo AFG. Si ustedes lo identifican, AFG, ¿sí? Aquí empiezo en A, lo voy a dibujar. Déjenme agarrar otro más grueso. AFG. Me voy a concentrar en este triángulo, ¿ok? Para que lo identifiquen, ahí está repintado. Y ahorita me voy a olvidar del ángulo, el ángulo A, ahorita lo encontramos, ¿sí? Vamos a irme a la medida del cateto opuesto. Si estamos centrándonos en este triángulo AFG, ¿cuál es la medida del cateto opuesto? ¿Sí? Si me están pidiendo el ángulo A, pues yo me voy a concentrar en el ángulo A. Medida del cateto opuesto, aquí está, recuerda, aquí está el ángulo recto, aquí está mi cateto opuesto, recuerda que es el que está más retirado. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Pues vamos a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pongo la medida. Ok, 9. Aquí ten cuidado porque muchos a lo mejor simplemente se ubican en G y ven que es 10. Hay que ver dónde
empieza la altura de este triángulo. Está una unidad arriba del eje de las X. ¿Ok? Está empezando en el 1. Entonces son 9 la altura. Y su base la podemos medir 1, 2, 3, 4, 5, 6. La medida es de 6. Apuntamos su medida. Me pide la medida de la hipotenusa. Ok, si tú te acuerdas, por eso aquí vamos a recordar lo que es cómo encontrar la hipotenusa. Lo encontramos con el teorema de Pitágoras. La fórmula es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Puedes checar en tu libreta por si no te acuerdas, ¿sí? Y así rápidamente, ¿qué es lo que hacíamos? El cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B. Si tú identificas A y B, vienen siendo los catetos. Aquí está A, B, ¿sí? Medida del cateto opuesto es 9. Entonces vamos a tomarlo como si fuera A o B. No hay problema. Entonces 9 al cuadrado va a ser 81. Ahorita lo pongo abajo. Y B al cuadrado, que mide 6, también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 81 más 36. Recuerdan, muchos aquí se equivocan y 9 al cuadrado ponen el 18. Acuérdate que 9 se va a multiplicar dos veces. 9 por 9, no es 9 por 2. El exponente me indica las veces que se multiplica la base. El 9 se va a multiplicar dos veces. 9 por 9. Ok. Si hacemos la suma, 81 más 36, 117, si no me equivoco. Y luego, por último, para sacar la medida de la hipotenusa, había que sacar la raíz cuadrada de 117. Si ustedes utilizan su calculadora, aproximadamente son 10.8. Lo voy a dejar nada más con un decimal. 10.8. Ok, entonces ya encontré la hipotenusa. Y aquí lo podemos poner 10.8. Ok, ahora sí, fíjense aquí lo que vimos anteriormente. Razón seno y razón coseno, ¿sí? ¿Cómo encontraba la razón seno? Dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces aquí yo tengo mi cateto opuesto entre la hipotenusa. Ok, entonces aquí vamos a dividir. Aquí lo voy a poner un poquito más grande porque no puedo. 9 entre 10.8. ok, si yo divido, bueno, ahorita hacemos la división. Y en razón coseno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Yo aquí ya tengo el cateto adyacente que mide 6 y lo voy a dividir entre la hipotenusa, que es 10.8. Ya que tenemos aquí la razón seno y la razón coseno, vamos a hacer las divisiones. Y aquí le adelanté un poquito. Entonces vamos a resumir todo lo que tenemos aquí en la tablita. Todo lo que yo tengo aquí es lo que está aquí en la tabla. Función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, es lo que me indica aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que vamos a hacer? Dividir 9, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. 9 entre 10.8 es esto mismo, para que no se revuelvan. Hacemos la división de 9 entre 10.8 y me da 0.833. ok, entonces ya encontré
el resultado de la división es 0.833. Ahora nos vamos con el coseno. Son los mismos datos. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es el 6 entre 10.8. Aquí lo vemos, 6 entre 10.8 y el resultado es 0.555. ¿Para qué me va a servir esto? Si ustedes se dan cuenta, nada más me falta algo de esta tabla. Ya tenemos llenos todas las columnas de esa tablita. ¿Qué es lo que me falta? Pues nada más la medida del ángulo A. ¿Ok? Entonces, recuerden que todas estas funciones las aplicamos para el ángulo A. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Para qué me van a servir este .833.33? Bueno, si ustedes recuerdan, en las actividades que les entregué, viene esta tablita como un anexo, donde dice tabla de razones trigonométricas. ¿Sí? Están en el documento que estamos trabajando. ¿Sí? Estos problemas los vamos a resolver, esperemos mañana o el sábado. Entre mañana y sábado lo vamos a resolver. Entonces nosotros estamos aquí. Entonces la tablita viene más abajo para que la ubiques. Igual ahí va a quedar en el video. Yo, para no batallar, aquí la puse en la hoja siguiente. Perdón, me equivoqué, es el anterior. Ok, esta tabla. Entonces, ¿para qué me va a servir? Fíjense, el resultado de la función seno me dio 0.8333. Entonces yo me voy a ir a ubicar en la tabla y voy a buscar la medida que más se acerque al punto 8333. Ok, entonces función seno, aquí está. Viene para función seno, coseno y tangente. Como yo me voy a concentrar en la función seno, pues me voy a concentrar en buscar el 0.8333, que es lo que nos dio la función seno. Ok, y nos vamos a buscar el 833. ¿Sí? Aquí va por orden progresivo. Si ven, hay algunos que van en progresivo, otras van descendiente. Entonces aquí está 8.387, ¿verdad? 8.333, pues es el que más se aproxima. ¿Sí? Aquí está. Lo voy a encerrar para que lo ubiques. Y corresponden a los 57 grados. Entonces quiere decir que ese ángulo mide 57 grados. ¿Ok? ¿Cómo comprobar que está correcto? Yo aquí tengo otra función trigonométrica, que es la de coseno. Y al dividir 6 entre 10.8 me dio puntos 55, aquí le falta otro 5, punto 55. Entonces ahora me voy a ir a buscar, pero ahora en la función coseno, la medida que más se aproxime al punto 55. Nos vamos a la tabla y observamos que aquí va en forma descendente, ¿verdad? ¿Y dónde va a estar el 0.55? Si tú te das cuenta, corresponde también al mismo ángulo, 57 grados. Y pues es lógico que debe ser el mismo, porque si estamos midiendo este ángulo, pues no importa si haya utilizado seno o coseno, el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces la medida es de 57 grados. ¿Ok? Entonces de esta forma tú puedes encontrar las medidas de la tabla. Recuerda que al último vas a encontrar la medida del ángulo. Encuentra los catetos, el opuesto, el adyacente, sacas la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras, haces las divisiones para función seno, para la función seno dividir cateto opuesto entre hipotenusa, y para la razón coseno cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok?
Entonces más adelante vamos a subir otro video para resolver los problemas. Bueno, espero que hayas entendido. Necesito saber si le están entendiendo o no le están entendiendo. Mándenme, ahí escríbanme para ver si está quedando claro estos temas. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y que descansen.